Antes de que el cielo fuera comprendido, ya existían los guardianes del orden. Los querubines no fueron creados para consolar, sino para proteger algo que el ser humano aún no recuerda. Suscríbete ahora. Este canal es para quienes buscan la espiritualidad, más allá de la versión infantil del cielo. Antes de que la primera palabra fuera pronunciada, y antes de que la historia del tiempo comenzara a contarse, había vigilias de luz, círculos de presencia que rodeaban el trono, cuyo oficio era sostener la pureza del canto y custodiar el orden. Imagina por un instante una sala sin paredes, un espacio luminoso donde cada latido del universo es medido por voces que no se cansan. Ahora imagina que junto a ese centro de adoración hay 12 figuras cuya tarea no es solo alabar, sino mantener los límites sagrados, los querubines. ¿Y si esos guardianes, en su función más profunda, dijeran algo sobre la forma en que nosotros pensamos, sentimos y elegimos? ¿Y si de algún modo, interpretación simbólica, sus tareas celestiales resonaran en la arquitectura íntima de la conciencia humana? El relato que sigue quiere guiarte por esa pregunta. Hablaremos de la jerarquía que rodea el trono, de la cercanía de los querubines al Creador, de nombres y rasgos que la tradición ha ido poniendo sobre ellos, y con prudencia teológica, no como dogma, sino como lectura poética, intentaremos trazar un mapa. Cómo las funciones de esos seres pueden entenderse como arquetipos que custodian ciertas dimensiones del alma humana. Si este tema despierta tu curiosidad, suscríbete y acompáñanos. En este viaje iremos distinguiendo lo bíblico de lo tradicional, la historia abierta del mito de las interpretaciones respetuosas. Antes de adentrarnos en los nombres y en las imágenes, coloquemos el marco. No todos los términos que usaremos aparecen literalmente en la Escritura. Muchos provienen de tradiciones patrísticas, textos apócrifos o imaginarios litúrgicos que la piedad popular ha cultivado a lo largo de los siglos. Algunos nombres son antiguos, otros son variantes que han llegado hasta nosotros por transmisión oral y manuscritos secundarios. Señalaremos cuándo hablamos desde la Sagrada Escritura y cuándo recorremos la senda de la tradición o la licencia poética. La intención no es sustituir la doctrina, sino enriquecer la contemplación. En la narrativa bíblica temprana, cuando los relatos aún reverberaban con lo absoluto, el cielo aparece organizado. Hay serafines que arden en su propio amor, tronos que sostienen la justicia, arcángeles que actúan como mensajeros y guerreros. Los querubines, en esa cartografía, no son meramente adornos. En ciertos pasajes bíblicos, son la presencia misma que custodió el árbol, el símbolo que protege la santidad. Sin entrar en debates técnicos, podemos decir con seguridad teológica que existen seres angélicos con funciones de custodia y mediación. Más allá de eso, la tradición ha imaginado un grupo cercano al trono con responsabilidades más específicas: la adoración continua, la protección del orden y, en algunos relatos, la vigilancia sobre lo que constituye la vida y la medida del bien. Cerrar los ojos y pensar en esas vigilias ayuda a sentir el peso simbólico. Cada querubín, no solo un arquetipo de poder, sino un prisma que revela una faceta de lo que significa ser creado a imagen de aquel que es orden y ternura. No se trata de una lista inmutable, sino de una paleta de funciones que la piedad humana ha ido nombrando para entender, con mayor claridad, cómo lo divino se refleja en lo humano. Advertencia editorial. A partir de aquí presentaré nombres y rasgos atribuidos tradicionalmente a un elenco de 12 querubines. Estos nombres y características pertenecen en buena medida a la tradición poética y no deben tomarse como doctrina bíblica inapelable. Donde proceda, lo indicaré explícitamente como interpretación/poesía. Serafiel. Piensa en una llama que no consume, sino que purifica. Serafiel encarna la pureza del adorador. Su oficio es incendiar el cielo con alabanza hasta que todo quede dispuesto para la presencia. En la analogía interior, Serafiel representa la inclinación hacia la santidad, ese resplandor moral que atrae al alma al respeto reverente. Uriel. Su nombre ha venido asociado a la luz que revela. Uriel es juez y aurora a la vez. Su rasgo central es la justicia esclarecedora. Donde haya confusión, Uriel muestra el camino de la razón iluminada.
Donde haya opresión, su luz deshace el nudo. Interpretación / tradición. Rafael. Tradicionalmente vinculado a la sanación, Rafael porta un bálsamo en la mano y una promesa tácita de restauración, no como garantía mágica, sino como arquetipo de la capacidad de recomponer heridas, de llevar remedio a la quebradura interior. Laquigiel, también mencionado en algunas fuentes como Zadkiel, nombres que cambian según manuscritos y lenguas, pero que suelen asociarse a la fidelidad y a la disciplina. Este querubín encarna la constancia de la ley interna, es el guardián del pacto entre el alma y el deber. Jofiel. En muchas tradiciones, Jofiel es la sabiduría aplicada, la luz que hace comprensible lo complejo, la figura que convierte lo abstracto en belleza práctica. Jofiel recuerda que la sabiduría no es mero intelecto, sino contemplación transformada en acto. Mitraciel. Menos conocido en la piedad común, Mitraciel se ha presentado en algunas listas como portador de visión profética, aquel que entreabre escenas y permite anticipar el curso de los tiempos, la facultad que imagina futuros y advierte tendencias. Fazasarier. Nombre de resonancia antigua y texto incierto, Fazasarier es, en la tradición poética, el custodio de la armonía, aquel que escucha las cuerdas ocultas que sostienen el cosmos y corrige las disonancias. Shamuel. Asociado a la vigilancia y a la fidelidad emotiva, Shamuel custodia el afecto correcto, el amor que no se pierde, la lealtad que sabe decir la verdad al amado. Raziel. En algunas fuentes, Raziel guarda los secretos y las conveniencias de los designios, no en un sentido sombrío, sino como archivista de lo que debe permanecer por ahora oculto hasta que el tiempo revele el sentido. Ismorer. Tradicionalmente vinculado a la misericordia y la ternura, Ismorer suaviza la ley con compasión. Donde la justicia pura hiere, Ismorer recuerda la dimensión restauradora del perdón. Barakiel. Nombre que evoca bendición en lengua semítica, Barakiel está ligado a la gratuidad de la gracia y a la apertura de caminos. En el cielo de la tradición, su gesto es el de derramar favor sin cálculo. Turiel o Ituriel, variante de nombre en distintos corpus, este querubín encarna la fe y la devoción. Su presencia sostiene la confianza que no exige pruebas, sino que permanece firme en la contemplación. Entre estos nombres hay variantes, solapamientos y ausencias de acuerdo con las fuentes. Algunos aparecen en listados medievales, otros en himnos de comunidades antiguas. La intención de presentar un inventario es ofrecer imágenes, no dogmas, que nos permitan dialogar con la propia vida interior. Cada nombre actúa como una llave simbólica para pensar una facultad humana: pureza, justicia, sanidad, fidelidad, sabiduría, visión, armonía, vigilancia afectiva, resguardo de secretos, misericordia, bendición, fe. Al observarlos juntos, surge una característica común: los querubines están cerca del trono, no para competir por él, sino para sostener su santidad. Cantan, custodian, corrigen y preservan. Su atención permanente a lo sagrado es un modelo, no de esclavitud, sino de servicio libre. Esa cercanía absoluta a la fuente les confiere una claridad que los hace peligrosamente susceptibles al orgullo, como veremos en la historia de una sola figura que, por su cercanía, tuvo la ocasión de caer. Si la imagen de estos 12 guardianes te parece lejana, vuelve por un instante al primer acto de la creación humana. Imagina la escena: polvo que respira, barro que espera la visita del soplo. Dios toma del terreno, forma y modela. Luego un silencio distinto. Junto al gesto creador, sopla vida en la criatura. Ese soplo no es solo biología, es la chispa de la conciencia, la capacidad de reconocerse como yo, de distinguir el bien del mal, de elegir. Cuando el primer aliento entró en el primer ser, algo nuevo surgió en el cielo y en la tierra. La creación ya no era solo objeto, sino sujeto. La relación cambió. Los ángeles, que hasta entonces habían sido seres de pureza y obediencia, tuvieron que contemplar la novedad de la libertad creada. Entre ellos, uno llevaba la luz más cercana al trono. Era brillante en su posición, admirado por su claridad,
y ejecutaba con fidelidad los oficios del servicio. Pero la cercanía, en vez de humillarle, le hizo compararse. Se dice que miró la obra que tenía por hermana, esa criatura que ahora respiraba, y que en ese mirar nació la envidia, no por maldad abstracta, sino por un deseo de ser más que lo que estaba dado. ¿Qué ocurre cuando la contemplación de la libertad ajena despierta el deseo de autonomía propia? Allí nació la semilla de la rebelión, un anhelo de ser no solo servidor, sino señor. Hay que decirlo con nitidez. La caída de ese ser, que la tradición a menudo nombra como Lucifer, no es lírica sino moral. No la glamuricemos. Fue la ruptura de la armonía ante la propuesta de la libertad mal orientada. La narración bíblica y las lecturas patrísticas coinciden en que la soberbia es la primera grieta que abre paso a la oscuridad. Lo que en el cielo fue una mala elección se refleja luego en la historia humana como tentación persistente, la posibilidad de preferir el yo a la gloria compartida. Retrocedamos un instante y miremos la escena desde otra altura. El soplo de vida en el primer humano produce en los querubines una mezcla de asombro y de conflicto. Asombro porque allí donde antes había perfección incesante, se vislumbra ahora la posibilidad de la redención activa. Conflicto porque la libertad puede orientar hacia la comunión o hacia la ruptura. En ese cruce, la relación entre los querubines y la humanidad adquiere una dimensión nueva. No se trata solamente de proteger la santidad del trono, sino de acompañar, simbólicamente, la emergencia de una conciencia capaz de elegir. Aquí se abre el núcleo de nuestra propuesta. Si los querubines son guardianes del orden, ¿qué pasa si leemos sus funciones también como modalidades de custodia dentro de la conciencia? Esta lectura no pretende afirmar que los querubines habitan literalmente en la mente, ni que actúan sin la voluntad humana. Es más bien una analogía robusta. Así como ellos vigilan aspectos del orden divino, hay en nosotros patrones análogos que, cuando se cultivan, sostienen la vida buena. Cuando se descuidan, abren paso a sombras interiores. Tomemos un ejemplo para ilustrar la idea y hacerla tangible. Piensa en una persona que afronta una injusticia, un amigo que traiciona, una promoción que se le niega, una calumnia que le golpea. En su interior hay, o debería haber, una voz que clama por justicia, Uriel interior, otra que pide misericordia, Ismorer interior, y otra que cuida la integridad del afecto, Samuel interior. Si la voz de la justicia se eleva sin guía, puede convertirse en venganza. Si la misericordia se diluye sin criterio, puede tolerar el mal. El equilibrio requiere que estas funciones dialoguen. Interpretación simbólica. Este pequeño caso muestra cómo los arquetipos pueden ayudar a diagnosticar por qué una persona se quiebra, no siempre por falta de recursos, sino por desorden entre sus guardianes interiores. Otro ejemplo. Cuando alguien enferma emocionalmente después de una pérdida, la presencia de un guardián de sanidad, Rafael interior, que permita recibir consuelo, es crucial. Si ese guardián está debilitado, la tristeza puede enquistarse y convertir el duelo en rencor. No pretendemos decir que haya una intervención angelical automática. Decimos que hay patrones psicológicos y espirituales que, nombrados y cultivados, ayudan a la restauración. Y aún otro. La persona que vive con un orgullo camuflado de éxito puede haber dejado que el brillo de su posición opaque la función de humildad, vulnerando así la guardia que mantiene la relación verdadera con los demás. Aquí opera la imagen de Lucifer como advertencia. La cercanía al bien no impide la corrupción si el corazón deja de estar sometido a la verdad. Estos ejemplos muestran por qué la analogía importa. Nos ofrecen instrumentos para la vigilancia interior. No son recetas, sino imágenes que permiten discernir. Uno puede entrenar la conciencia, no convirtiéndola en superstición, sino educándola, para que sus guardianes arquetípicos dialoguen y se corrijan mutuamente. A medida que avanzamos, conviene detenerse en la naturaleza del conflicto que se revela con el soplo divino. La libertad oculta en el primer aliento trae consigo una dialéctica. Obediencia y autonomía ya no son términos excluyentes, sino componentes que deben integrarse. La obediencia sin libertad degeneraría en automatismo, la libertad sin obediencia en anarquía moral. El alma humana es, por tanto, un campo de pruebas donde los guardianes interiores demuestran su eficacia. Pero volvamos a los querubines y miremos ahora, con detalle, cómo algunas de sus funciones podrían traducirse en facultades concretas que toda persona, si cultiva bien su interior, puede reconocer.
Comenzaremos por los arquetipos que más claramente se prestan a una traducción psicológica: Serafiel, Uriel, Rafael y Jofiel. Interpretación simbólica. Serafiel, con su fuego purificador, representa la inclinación hacia la santidad práctica. En la conciencia humana, esto se manifiesta como la capacidad para renunciar a deseos que corroen por la sed de una vida más íntegra. No es ascetismo por ascetismo, sino una disciplina afectiva, la capacidad de apagar lo que nos consume para mantener lo que nos ennoblece. Uriel, la justicia esclarecedora, funciona como brújula moral. No es un tribunal exterior que condena, sino una percepción interna de lo que es conforme a la verdad. La justicia interior nos impulsa a reparar, a reconocer errores y a restituir cuando sea necesario. Si se desvirtúa, se transforma en juicio implacable. Si se fortalece, se convierte en corrección liberadora. Rafael, la sanidad, se presenta como palabra y acción que recomponen. En la vida interior, lo que Rafael simboliza es la capacidad de acoger el dolor sin convertirlo en ruina, la habilidad para buscar remedio y compañía, la disposición a dejarse curar sin negar el propio proceso. Cuando ese guardián está activo, el alma se abre paso hacia la restauración. Jofiel, la sabiduría aplicada, es la facultad de traducir el conocimiento en belleza y en prudencia. No se trata de saber por saber, sino de saber para bien hacer, elegir medios adecuados, contemplar consecuencias, integrar experiencia y sensibilidad. Cada una de estas funciones posee su doble filo. Purificarse puede transformarse en rigor cruel, la justicia puede volverse venganza, la sanidad puede convertirse en evitación, la sabiduría en cálculo frío. Comprender esa ambivalencia es parte del ejercicio de la vigilancia espiritual que proponemos. A estas alturas, la historia que estamos contando tiene dos movimientos. Uno, contemplativo, que mira a los cielos y escucha los himnos. Otro, reflexivo, que traduce las imágenes en categorías útiles para el alma. No confundas uno con el otro. La contemplación nos regala reverencia. La reflexión nos ofrece herramientas. Ambas son necesarias. Mientras la primera parte de nuestro viaje se apoya en la visión de la corte celestial y en los nombres que la tradición ha conservado, la segunda parte pretende poner en diálogo esas imágenes con la vida concreta. Decisiones, heridas, reconciliaciones. Queda por contar la historia de la caída con más detalle, porque en ese nudo moral está la advertencia para la conciencia humana. La envidia de quien estuvo más cerca del trono no fue un caso aislado. Su ejemplo nos recuerda que la cercanía a la verdad no hacen inmunes contra la tentación de convertir el don en pedestal personal. El peligro no es el talento, es la voluntad que lo instrumentaliza para la autosuficiencia. Y la lección que extraemos para la vida interior es que el cultivo de los guardianes debe acompañarse siempre de humildad y examen constante. Mientras piensas en esto, imagina a una mujer joven en una ciudad moderna, que tras lograr reconocimiento profesional, comienza a despreciar las fuentes de su formación. Su voz interior de justicia exige mérito, pero su voz de humildad se apaga. En esa historia cotidiana, la sombra de aquel antiguo consejo celestial se repite. La falta de armonía entre los guardianes interiores abre la puerta a la ruptura relacional. Este ejemplo, breve y contemporáneo, muestra que las antiguas imágenes no son meramente ornamentales, son espejos útiles para la vida concreta. Nos acercamos ahora a un punto de giro. Hemos presentado la corte, nombrado a los querubines según la tradición, y trazado los primeros mapas simbólicos hacia la conciencia. Hemos contado cómo la llegada del primer humano introdujo la posibilidad de elección y cómo la cercanía al bien puede devenir en soberbia. El siguiente paso, y aquí comenzamos a entrar en una fase más práctica de este relato, es explorar, uno por uno, los restantes arquetipos y mostrar cómo se despliegan en situaciones concretas de la vida. Decisiones morales, heridas que necesitan sanación, secretos que requieren custodia. Al mismo tiempo, debemos recordar que toda correlación que propongamos es interpretativa, sirven como lentes, no como dogmas. Interpretación simbólica. Antes de emprender ese recorrido detallado, conviene replantear una pregunta fundamental. ¿Qué exige el don del libre albedrío? ¿Cómo se cultivan las facultades que hacen posible elegir bien? No es solo formación moral, ni únicamente disciplina espiritual. Es también la educación del corazón, para que los guardianes interiores dialoguen y se limiten mutuamente cuando hace falta.
La figura del querubín no anula la responsabilidad humana, la ilumina, nos muestra qué cuidar. Y en ese cruce entre lo celestial y lo humano reside la invitación más dura y más hermosa de toda vida: vivir con vigilancia y con esperanza, sabiendo que la gracia acompaña, pero que el trabajo de ordenar el alma no se delega. Mientras dibujo este paisaje simbólico, escucho en la distancia el eco de una elección por venir. En el cielo, las voces continúan. En la tierra, la historia humana apenas ha comenzado a comprender que dentro suyo también hay guardias que pueden despertarse. Hay personas que, como el primero que miró con envidia, prestan atención a su brillo. Otras, por el contrario, se vuelcan a desatender la disciplina que sostiene la justicia y la misericordia. La tensión está servida. ¿Será la conciencia capaz de integrar estos guardianes o permitirá que alguno se vuelva tirano? Es en ese dilema donde dejaremos de forma momentánea la narrativa y prepararemos el siguiente tramo del viaje. Iremos querubín por querubín, registrando su eco en la vida interior, mostrando ejemplos y advirtiendo los riesgos. Antes de hacerlo, una última consideración teológica imprescindible. Nombrar los guardianes y asignarles funciones no pretende simplificar la complejidad del alma humana, ni sustituir la relación viva con Dios. Es más bien una invitación a la atención. La atención es ya un acto de adoración, porque proclama que la creación es buena y que el cuidado del alma no es irrelevante. Y así, con esta advertencia y esta promesa, nos preparamos para descender del trono a la realidad cotidiana, para ver cómo la justicia de Uriel se mide frente a una decisión laboral, cómo la sanidad de Rafael aparece en un duelo, cómo la misericordia de Ismorel detiene la escalada de una reconciliación. Pero esa es la siguiente escena. Por ahora, permanece la imagen del soplo que cruzó los cielos, y la figura luminosa cuya envidia encendió la primer grieta. En ese cruce, entre luz y sombra, entre vigilancia y libertad, queda la tarea humana: reconocer, nombrar y aprender a custodiar los propios guardianes interiores, sin caer en superstición, sin delegar la responsabilidad de la elección. En breve nos detenemos en cada estación para escuchar sus nombres y sus advertencias. Antes, una última mirada al trono, donde la alabanza sigue y la historia aguarda la respuesta del alma humana. Ahora, sin detenernos en repeticiones, sigamos el recorrido querubín por querubín, descifrando cómo cada figura, según la tradición poética que hemos señalado, proyecta un modo de guardia interior y cuáles son sus peligros si se desfiguran. Recordemos la advertencia: estas correlaciones son interpretativas. Las nombramos para pensar, no para edificar dogmas. Interpretación, poesía. Volvamos a la Quiquiel. Variantes como Zadkiel aparecen en distintos corpus. Si antes lo presentamos como custodio de la fidelidad y de la disciplina, en la conciencia humana, su presencia corresponde a la fuerza que nos mantiene fieles a un pacto, con Dios, con la familia, con una vocación. Es esa voz que dice: termina lo que empezaste. Cumple con aquello que te obliga a la integridad. En la vida cotidiana, la función de la Quiquiel se activa cuando, pese al cansancio, alguien se sienta a cuidar a un padre enfermo, o cuando un profesional continúa formándose, no por vanidad, sino por responsabilidad. Su sombra es la rigidez, la fidelidad que se transforma en legalismo y no admite misericordia. La corrección posible consiste en conjugar disciplina con compasión, de modo que el deber no devore la ternura. Pasemos a Mitraciel, al que hemos asociado con la visión profética. En la interioridad, Mitraciel representa la imaginación moral, la capacidad de anticipar consecuencias no solo instrumentales, sino éticas, de ver no solo lo inmediato, sino la telaraña de relaciones que una decisión activará. Es la facultad que permite prever que una elección egoísta hoy puede quebrar generaciones mañana. Cuando Mitraciel funciona bien, inspira proyectos justos, decisiones que trascienden el interés personal. Cuando se pervierte, se convierte en futurismo temerario, la justificación de medios inmorales por un supuesto bien venidero. Cultivar a Mitraciel implica aprender a conjugar visión con prudencia, soñar con justicia, sin atropellar la verdad presente. Fasasarier, cuyo nombre resuena como una cuerda antigua, lo hemos llamado custodio de la armonía. En la psique, es quien percibe el ritmo justo entre palabra y silencio, entre acción y espera, entre protesta y perdón. Es el oído del alma que detecta cuando una relación está desafinada y busca restaurarla. Cuando Fasasarier está adormecido,
Las disonancias se perpetúan. Las conversaciones se vuelven golpes. Los silencios se llenan de resentimiento. Su corrupción puede dar lugar a una paz engañosa que todo lo oculta. Su ejercicio a la valentía de recomponer. Shamuel, guardián del afecto fiel, simboliza en nosotros la lealtad que ama con verdad. Es la voz que recuerda los compromisos afectivos y que protege contra la traición y la frialdad. En la vida práctica, Shamuel arde en quien defiende a un amigo acosado, en quien se planta junto al cónyuge en la enfermedad, en quien sostiene la palabra dada cuando el mundo incita al abandono. Cuando Shamuel se desfigura, la lealtad puede transformarse en codependencia o puede cerrarse en posesión. El arte de cultivar a Shamuel consiste en aprender límites sanos junto a fidelidad sincera. Raziel, archivista de secretos, aparece como la facultad de custodiar lo que debe permanecer en silencio. Confidencias, procesos íntimos, misterios del corazón. En la conciencia, Raziel enseña la discreción y el respeto por el tempo revelador. Su sombra es la manipulación de la intimidad, usar secretos como moneda, o la paranoia que sospecha conspiraciones donde no las hay. La sana operación de Raziel ayuda a que la vulnerabilidad tenga un contorno de seguridad, permitiendo que los tiempos de revelación respeten la sazón del otro. Ismorer, vinculado a la misericordia, ya lo vimos en esencia. Es la suavidad que corrige sin destruir, el gesto que restaura la dignidad humillada. En el alma, Ismorer permite que la ley no mate, que el juicio se bañe en ternura. Pero cuidado, una misericordia sin límites puede legitimar daño. Una misericordia mal ubicada puede perpetuar estructuras injustas. Por eso Ismorer requiere vigilancia, compasión que educa, no complacencia que permite la impunidad. Barajiel, evocador de bendición, representa la apertura a recibir y a dar gratuidad. En la conciencia humana se manifiesta cuando alguien reconoce que no todo es mérito, que la vida contiene dones, y que ser agradecido es mirar la trama de la gracia. Barajiel nos ayuda a vivir con manos abiertas y a ser cauce de favor para otros. Su sombra puede ser la búsqueda de bendición como pago por servicio, una relación utilitarista con la gracia, o una bendición que se pretende imponer como condición. La corrección es cultivar gratitud humilde, no una cuenta corriente espiritual. Finalmente, Turiel, o Ituriel, según variantes, encarna la fe devocional, la confianza que permanece cuando las certezas se disuelven. En la mente Ituriel protege la capacidad de creer sin pruebas absolutas, de sostenerse en fidelidad cuando la evidencia es escasa. Su perversión ocurre cuando la fe ciega bloquea el discernimiento, cuando la devoción se vuelve fanatismo que no se permite corrección. El equilibrio se encuentra en una fe que dialoga con la razón y acepta la humildad del misterio. Hemos nombrado y mapeado así los 12 arquetipos de la tradición, insisto, presentación interpretativa y poética, y conviene ahora detenerse en la dinámica relacional entre ellos. No son compartimentos estancos, sino miembros de un cuerpo anímico. La justicia sin misericordia, la sabiduría sin corazón, la visión sin fidelidad. Todas estas dislocaciones provocan heridas parecidas a las que la historia de Lucifer representa en la esfera celestial. El centro de este diálogo es la palabra que volvemos a repetir: integridad. La integridad no es la suma de cualidades modelas, sino la armonía en la que cada guardián se reconoce el límite y ayuda para los demás. Para que estas ideas no queden en un registro conceptual, presento 3 historias breves que nos permitan ver en carne y hueso la operación de estos guardianes interiores. La primera escena ocurre en un hospital de madrugada. Un enfermero, agotado, enfrenta a una familia que discute por la decisión de limitar tratamientos. En su interior, Uriel y Ismorer discuten. Uriel pide claridad, justicia para con la verdad clínica. Ismorer suplica por espacio para el consuelo. La Quiquiel, en segundo plano, recuerda el pacto con la profesión: no abandonar. El enfermero toma aire y convoca a la familia a hablar con franqueza y ternura. Explica realidades, escucha miedos y sugiere pasos concretos. La decisión final no borra el dolor, pero permite que la dignidad no sea sacrificada por la desesperación. Aquí vemos cómo la interacción de los querubines interiores, justicia, misericordia, fidelidad, evita el exceso de cualquiera y permite una resolución humana.
No hubo intervención externa, pero sí una educación del corazón que permitió ejercer responsabilidad. La segunda historia es la de un emprendedor que en pocos años alcanza notoriedad. El brillo público despierta elogios y tentaciones. Serafiel e Ituriel, pureza de intención y fe devocional, deberían orientarlo, pero la voz de la vanidad ahoga a Serafiel. Pronto su agenda está llena de apariciones y su vida interior se vacía. Un amigo, invocado por Samuel, le recuerda sus raíces y su motivo inicial, ayudar a su gente. Esa palabra, como un espejo, devuelve la posibilidad de arrepentimiento. El emprendedor retoma la disciplina del trabajo silencioso, pide perdón a aquellos dañados por su ascenso y reordena prioridades. La lección aquí es doble. La cercanía al bien no garantiza la humildad. La vigilancia comunitaria es un corrector esencial. La tercera escena es más íntima. Una mujer que sufrió traición encuentra en Raziel la fuerza para callar lo que no corresponde ventilar y en Rafael la disposición a buscar sanidad. Frente a la propensión a la venganza, Uriel interior reclama justicia. Ismorer pide misericordia. Ella decide, con ayuda de un acompañante espiritual, poner límites claros, buscar terapia y ofrecer perdón no como olvido, sino como paso hacia la propia libertad. Su proceso muestra que la restauración no es un acto instantáneo, sino un itinerario donde los guardianes interiores se activan en secuencia y conjugan reparación y cuidado. Estos casos ilustran lo que afirmamos. Los querubines simbólicos no operan como agentes sobrenaturales que determinan la voluntad, sino como imágenes que nos ayudan a diagnosticar, dialogar y ordenar. Al reconocer la voz de Uriel, por ejemplo, podemos escuchar el llamado a reparar. Al reconocer a Ismorel, podemos acoger la tarea de sanar. La práctica espiritual, entonces, consiste en una doble disciplina, el nombramiento y la educación. El nombramiento implica aprendizaje. Igual que en un taller uno aprende a distinguir una llave de un martillo, en la formación espiritual se aprende a distinguir la voz de la justicia de la del orgullo. Ejercicios prácticos que ayudan a esta educación incluyen la revisión diaria del propio día, el examen de conciencia, donde se pregunta ¿qué voz guió hoy mis actos? El acompañamiento fraterno, donde alguien autorizado ayuda a interpretar señales, y la formación en lecturas que alimentan la sensibilidad, escritura, liturgia, doctrina sana. Estas prácticas no garantizan pureza, pero hacen posible una vigilancia efectiva. La educación implica hábitos. Practicar la gratitud activa a Baraquiel, tomar decisiones prudentes aviva a Jofiel. La oración que no busca confort, sino transformación, pone a Serafiel en su lugar. La disciplina de la palabra de perdón ejercita a Ismorer. La corrección sincera y oportuna cultiva la justicia de Uriel sin tornarla en juicio vengativo. Estas no son fórmulas mágicas, son ejercicios de humanidad que requieren tiempo y comunidad. También debemos reconocer las heridas que complican la obra de estos guardianes. Traumas, heridas no sanadas, resentimientos crónicos, idolatrías modernas, éxito, imagen pública, poder económico, pueden enmascarar voces y hacer triunfar falsos querubines. La autoestima inflada que usurpa la voz de Serafiel, la moralidad de ocasión que suplanta a Uriel, la compasión que legitima el abuso en lugar de restaurar. En presencia de estas heridas, la intervención humana, terapia, confesión, acompañamiento espiritual es indispensable. No prometemos curaciones instantáneas, sostenemos que la articulación de prácticas sanas, comunidad fiel y la gracia de Dios son el camino de la restauración. Regresando al relato cósmico por un momento, la historia de Lucifer nos sigue ofreciendo una advertencia práctica. La cercanía no es vacuna contra la desmesura. En las comunidades humanas ocurre lo mismo. Personas con dones eminentes pueden caer si no practican el examen y la humildad. La prevención no es evitar el don, sino ordenarlo en amor. Por eso la tradición litúrgica insiste tanto en la glorificación, que orienta el don hacia Dios y el servicio hacia el otro. El modo de protegernos contra la pasión que destruye es, paradójicamente, practicar la gratuidad, la emanación de los dones en forma de servicio. Llegamos ahora al clímax reflexivo. El libre albedrío es la gran herramienta que distingue a la criatura humana. No lo negamos, es don precioso y riesgo a la vez. La analogía de los 12 querubines, si se mantiene en su justa medida, se convierte en un instructivo para ese uso del albedrío.
Elegir bien requiere conocer las propias voces internas, reconocer cuáles dialogan y cuáles mandan sin respeto al conjunto, y decidir activar aquellas que colaboran con la vida. La invitación final no es a externalizar la responsabilidad en figuras celestiales, sino a convertirse en custodio responsable de la propia conciencia. ¿Qué pasos prácticos podemos proponer entonces para cultivar a estos guardianes interiores sin caer en superstición? Primero, nombrar. Dedica tiempo a identificar qué voces dominan tus decisiones. ¿Actúas movido por la vanidad o por el servicio? ¿Tu justicia interna busca verdad o posición? Nombrar permite desactivar automatismos. Segundo, establecer diálogo. No basta oír, hay que conversar entre las voces. Ante una decisión importante, convoca mentalmente a Uriel y a Ismorer. ¿Qué exige la justicia? ¿Qué pide la compasión? Deja que ambos expongan y busca la opción que respete a los otros. Tercero, pedir ayuda. La comunidad y los guías espirituales son cruciales. Un amigo fiel, un confesor, un mentor profesional pueden ser los instrumentos por los cuales nuestra conciencia se afina. No confíes únicamente en la propia lectura. Las cegueras personales son persistentes. Cuarto, prácticas concretas. El examen de conciencia, la lectio divina. El ayuno cuando procede. El descanso sabático. La educación en la humildad mediante el servicio concreto. Estas prácticas no activan querubines literales. Educan el corazón para que sea hospitalario a las virtudes que los arquetipos representan. Quinto, rendición responsable. No se trata de abdicar de la voluntad. Se trata de ofrecerla en verdad. Señor, te ofrezco mi libertad para elegir lo que construye la comunión. La rendición no elimina la responsabilidad, la ilumina. Al mismo tiempo, es indispensable mantenernos críticos y humildes respecto a las interpretaciones. Lo que hemos presentado es una cartografía simbólica. En comunidades donde estas imágenes se manejan con superstición, pueden surgir prácticas problemáticas. Creer en fórmulas que activan un querubín. Esperar intervenciones angelicales que sustituyan la decisión humana. O usar nombres de ángeles como talismanes. Rechazamos esas desviaciones. Los guardianes interiores son educación del alma, no un catálogo de poderes. Mientras pronuncio estas últimas advertencias, imagina otra escena cotidiana. En una sala de aula, una profesora corrige a un alumno que plagia. Aquí Jofiel reclama claridad pedagógica. Serafiel, la apuesta por la integridad. Baraquiel, ofrecer la posibilidad de reconstrucción. Laquiel, sostener la disciplina. La elección de esa profesora, sancionar y ofrecer acompañamiento, pone en juego sabiduría y misericordia. Es un gesto pequeño, humano, que muestra la vida de los guardianes interiores en la práctica. La historia que comenzó en los cielos se nos devuelve como espejo moral. Los mismos dilemas de orgullo, fidelidad, justicia y misericordia se repiten en la trama humana, y la educación de la conciencia se torna la gran tarea espiritual. No se trata de olvidar la trascendencia, sino de aprender a vivirla. Alabar y ordenar la propia vida en función del don que recibimos. Concluyamos entonces, en tono contemplativo. El trono sigue siendo centro de adoración. Los himnos continúan resonando más allá de nuestra escucha. Los 12 nombres que hoy hemos paseado, algunos con raíces en la escritura, otros en la piedad tradicional, sirven como llaves para abrir recodos del alma que precisan ser atendidos. Si algo de lo hablado resuena en tu interior, que no sea para alimentar curiosidad vana, sino para incitar a la vigilancia humilde. Mira tus voces, aprende sus ritmos, corrige sus excesos, y permite que la gracia haga su obra sin que renuncies a tus obligaciones humanas. Que la advertencia final no sea de miedo sino de esperanza, que la misma libertad que puede abrir la puerta a la ruptura también nos da la posibilidad de elegir la reparación. Vivir con los guardianes despiertos es una tarea de toda la vida. Requiere comunidad, disciplina y un corazón que no aspire a la autosuficiencia, sino a la comunión. Si deseas profundizar en este mapa simbólico, hemos preparado un material descargable que resume los 12 arquetipos y plantea preguntas para la reflexión personal. Lo encontrarás en la descripción del vídeo. Suscríbete para seguir explorando juntas estas fronteras entre cielo y conciencia, donde la teología se hermana a la vida práctica.
y que la paz que excede todo entendimiento custodia tus decisiones mientras aprendes a reconocer y a cuidar tus propios guardianes interiores.